Muchas gracias por estar aquí. Y no quiero enfatizar a Javier Cercas, que ya más o menos os ha explicado brevemente cómo ha sido nuestro conocimiento, pero también ha sido fruto de una casualidad, porque cuando a mí la que me recomendó en Barcelona a que viniera a verme, a hablarme, pues me preguntó: ¿tú sabes algo de los tiradores de ISNI? Digo, pues mira, lo sé todo. Hombre, todo. Digo, mira, esto es el todo. Yo estaba trabajando en este libro, que ya va así de gordito, relativo a la actuación de los tiradores de ISNI. Y el motivo de esta conferencia es dar a conocer, porque he hecho una pequeña encuesta y el 93% de los encuestados no saben o no sabían quiénes eran los tiradores de ISNI. Al que más le sonaba a moros. Ah, sí, los moros, los regulares. Digo, pues no, los tiradores de ISNI no eran los moros ni eran los regulares. Eran unos combatientes del Ejército Nacional que tuvieron mucha importancia, muchísima diría yo, en la Guerra Civil en general y en la Batalla del Ebro en particular. Hoy hemos estado en Bot, como ha dicho Javier, y resulta que, entrando en detalle de la Batalla del Ebro, ahora empezaremos con la Guerra Civil en general, resulta que de los dos tabores de tiradores de ISNI, es decir, los dos batallones, un tabor es un batallón, los dos tabores de ISNI, el primero y el tercero, de los 6 que hubo, que actuaron aquí en la Batalla del Ebro en los primeros días de la batalla, qué coincidencia que son los que pararon en primera instancia la ofensiva de la Batalla del Ebro. Unos por mandato y otros que se lo tropezaron de casualidad, que luego lo explicaré. Pero son unos grandes desconocidos que no se corresponde con la importancia de su actuación. Aquí se ganaron varias medallas militares individuales, lo que quiere decir que algunos de sus componentes se comportaron heroicamente y tuvieron una actuación muy importante. O sea, la medalla militar individual no se la dan a cualquiera por mucho tiro que haya pegado. Bien, ante ese desconocimiento general, porque si aquí hiciéramos la encuesta, casi saldría el mismo 93% que no saben quiénes eran los tiradores de ISNI. A alguno le sonará la guerra de ISNI del 57, pero no es esto de lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la Guerra Civil Española 1936-1939, que no tiene absolutamente nada que ver con la denominada Guerra de ISNI, donde algunos compañeros de Jaime Escudé se batieron heroicamente también, sobre todo los paracaidistas, ¿no, Jaime? Bien, entonces, una vez hecho el preámbulo de que coincide este tema, hasta cierto punto influenciado por lo que se traía entre manos Javier Cercas, mi idea al convocar esta conferencia es divulgar quiénes eran los tiradores de ISNI, de dónde venían, cómo combatían y qué importancia tuvieron, tanto en la Guerra Civil como en la Batalla del Ebro. Bien, sube una foto. En principio, por si alguno no lo sabía, y me alegraré que de esta conferencia aprenda algo, se denominaban tiradores de ISNI
porque procedían de un territorio o de una colonia española situada en el occidente africano, es decir, frente a las Islas Canarias. Hay una pequeña franja de terreno de unos 2000 kilómetros cuadrados que es Ifni. Y luego, un poco más abajo, está lo que era el Sáhara español. Las dos cosas son lo mismo, pero no están pegadas, están separadas, están cercanos de las Islas Canarias. Este territorio, tanto el de Ifni como el del Sáhara, desde la Edad Media prácticamente España tenía posesión de estos territorios, porque como no estaban organizados administrativamente, ni había estado ninguno, pues ocupaban el terreno que les parecía, montaban allí una pesquería, montaban algo y se lo apropiaban. Las grandes potencias pues se apropiaban de un pedazo de terreno y luego decía que era suyo. Este es el caso tanto del Sáhara español como de Ifni, como de la zona del norte de Marruecos, del protectorado español, y el resto de la zona, que también los franceses pues hicieron allí su territorio colonial, en Marruecos, en Argelia, Mauritania, etc. Este es el origen de estos tiradores de Ifni. Bien, desde 1500 y pico que ya estábamos allí de alguna manera, de otras nos veníamos y tal y cual, España, para tomar posesión directa, o sea, para apropiárselo definitivamente, tanto el territorio de Ifni como el del Sáhara, tenía que ponerse de acuerdo con Francia, que era el vecino, la potencia vecina, que administraba Marruecos y Argelia, que eran nuestros grandes antagonistas, y el gobierno español hasta 1934 pasó un poco de este territorio, pasaba y decía que bueno, ya nos pondremos de acuerdo con Francia, delimitaremos los límites de su territorio y del nuestro, y así fue pasando el tiempo. Entonces, tiempo de la República, pero en el año 34, que todos sabéis que había un gobierno no de izquierdas, hubo unos movimientos militares franceses por el territorio y unas movidas y tal, y no sé cómo, por si el gobierno de aquel entonces se apercibió de que teníamos un territorio allí y que no lo teníamos adjudicado ni habíamos llegado a ningún acuerdo de ocupación, y ante esas maniobras militares francesas en estos territorios vecinos, que más bien lo que querían era, como no había límites, pues cada día cogían un poco más de terreno, pues decidieron, y ya ciñéndonos concretamente a Ifni, a esta pequeña fracción de 2000 kilómetros cuadrados de costa y de interior, decidieron ocuparlo así por las buenas, no se ocupaban nada entonces. Entonces, en 1934, el gobierno encargó a un tal coronel Capaz, que era un coronel del ejército español, que mandaba la Mejala, que era como también otro batallón, la Mejala de Gomara. Y era un gran conocedor del espíritu marroquí, conocía muy bien cuál era su forma de ser, y por eso lo eligieron a para que fuera ahí a Ifni y se entrevistara con los notables, con los jefes, vamos a llamarlos moros, pero no eran moros, los moros son los del norte, para que se entrevistara con los notables de allí, diciendo que nosotros somos de España, que somos que esto es nuestro, a ver cómo lo montamos. La hospitalidad árabe lo recibieron muy bien.
A la semana de estar allí hablando con ellos, o dio instrucciones y llegó la fuerza de ocupación, llegó la mejala esta que él mandaba, de Gomara, que son 2 o 3 tabores, 2 o 3 batallones, unos 1000 soldados, con sus jefes y tal, y bueno, sin pegar un tiro, ocuparon el territorio, y desde aquella fecha, Ibni, lo que era el territorio de Ibni, ya perteneció a España. Hubo sus más o menos con Francia, que si para allá, que si más para acá, que si más para allá. Pero desde 1934, Ibni, no hablemos del Sáhara, que es parecido, pero es otra parte de la historia, fue español. Bien, este coronel Capaz, después de ocupar el territorio, fue nombrado gobernador general del territorio de Ibni y reclutó unas fuerzas entre los indígenas para la guarnición del territorio. O sea, en vez de ocuparlo con soldados forasteros y tal, pues reclutó una serie de soldados, en principio, de soldados, no estaban preparados para la guerra. Lo instruyó militarmente y se formaron 3 tabores, 3 batallones, 3 tabores de tiradores de Ibni. Les denominaron tiradores de Ibni, como le podían haber llamado de otra forma. Tiradores porque llevaban un fusil y de Ibni porque eran del territorio. Esto fue ya en el 34. Se fueron instruyendo y reclutando a estos combatientes y, bueno, pues el año 35 hasta el 36, pues la cosa iba normalita, iban patrullando, unos en camello, otros en caballo, y con estas fuerzas reclutadas se constituyó, en aquella fecha se constituyó, lo que denominaron batallón de tiradores de Ibni. Con esto de las denominaciones hay un poquito de lío que intentaré explicarlo, porque si era un batallón de tiradores de Ibni, con nuestra mentalidad de batallón actual, ¿cómo tenía 3 tabores? Que eran 3 batallones. Seguramente no quisieron llamarlo regimiento, hubiese sido más apropiado. Un regimiento está formado por varios batallones, pero en principio le llamaron batallón de tiradores de Ibni. Entonces, en este territorio, además del gobernador general, que normalmente era un militar, pues estaba el jefe del batallón de tiradores de Ibni. Y dependiendo de este jefe del batallón, pues había 3 tabores que se organizaron en compañías, como en todos los ejércitos, y cada tabor tenía su jefe. Los jefes de los tabores, de los 3 tabores originales, primitivos, era un capitán. Bien, ahora empezaré a explicar, a partir de esta inicial explicación de quiénes eran los tiradores de Ibni, dónde se ubicaban y cuál era su estructura, pasaré a explicar que los tiradores de Ibni, sube un poco, siguiendo la tónica de las mejalas y de los regulares, ya que el jefe organizador venía de una mejala, que es una unidad marroquí mandada por oficiales españoles, son muy dados a una vestimenta llamativa. O sea, tenían un uniforme muy elegante. Tenían hasta 13 uniformes distintos, unos de campaña, de combate, y otros para ir por el desierto, y luego tenían el de paseo, con unas capas blancas, y la gorra también muy característica, de un color llamativo. Y naturalmente, para diferenciarlo, que yo quiero que quede esto bien claro, los tiradores de Ibni no son los clásicos moros regulares que conocemos, a pesar de que vestían casi igual.
casi igual. Y por eso la gente lo confunde. Entonces incluso se les dio su identificación propia, es decir, para diferenciarlo de los regulares. Aquel de la gorra arriba es el anagrama, sube uno más. Tenían 2 fusiles cruzados, la media luna típica árabe, o musulmana, mejor dicho. Y lo que les caracterizaba a los tiradores era esta estrella. Esta estrella era característica diferencial de los regulares. Ya he dicho antes, sube uno más, que tenían varios tipos de uniforme, básicamente parecido a los de los regulares, los clásicos bombachos anchos, y adoptaron un gorro típico, que es este, que se llama tarbuch. Esto es un tarbuch. Esto es un gorro troncocónico, es un tronco de grande a pequeño cortado. Y este gorro, que también lo llevaban los regulares, no es propio de estas fuerzas, sino que es propio de... Este gorro se instituyó para sustituir al turbante clásico desde el tiempo de los árabes, desde la Edad Media. Entonces, para modernizar un poco, pues inventó este gorrito, que es de color rojo, de fieltro, pero que no es exclusivo de los tiradores de IMNI, ni siquiera de los regulares, porque este gorro también se utiliza en Turquía. Los turcos también tienen este gorro. Incluso el personal civil lo utiliza. Lo habréis visto en la televisión con este gorro típico. Pero bueno, además de este gorrito, también llevaba el gorro este, que es como una venda en la cabeza. Y luego la forma del uniforme pues difería un poco. En principio iban con babuchas, pero claro, eso no era práctico para la guerra y lo cambiaron por alpargatas, que son estas alpargatas blancas. Una cosa que me ha llamado la atención, vuelve para atrás al oficial ese, es que un oficial tan elegante, con su capa blanca, más para atrás, con su capa blanca, sus guantes blancos, va con sandalias. Va con sandalias. El motivo yo no lo sé, yo creo que será por la calor, pero fijaros qué curiosidad. Muy elegante, con su capa, su gorra también elegante. Este es un oficial, llevan guantes blancos, la tropa no lo llevaba, pero va con sandalias. Indudablemente se utilizarían mucha uniformidad rara, porque es lo que había. No quería decir que todos fueran uniformados, ni todos fueran armados con el mismo tipo de armamento. Si pasamos un poquito más adelante, a esta foto es más moderna, más adelante. Esto es una compañía más. Aquí. Esto es una compañía de tiradores de IMNI, donde veis parece capitán, no, parece un teniente. Capitán. Al capitán, sí, y estos 3 de atrás, los oficiales, los tenientes, los de primera fila van con el gorrito este, que serán los suboficiales, y los de atrás van con el turbante. Esto ya se ve más calidad de uniforme, y esto seguramente, esta foto será del año 50 o de posguerra. Sigue la próxima foto. A pesar de que este gorro era el típico de los tiradores, aquí hay una ficha que le abrían a cada soldado,
donde viene el historial, que estuvo la batalla del Ebro, que estuvo la batalla del Jarama, que nació en tal sitio, en tal fecha, y lleva turbante, lleva la faja esa alrededor de la cabeza, que es la clásica de... Bien, esta es la primera parte y ya pasamos directamente al inicio de la Guerra Civil. Sí, que sí, dale hacia adelante, porque esto ya lo he explicado. Hay antecedentes. 2 meses antes del 18 de julio del 36, 2 meses antes de casualidad, se empezó a rumorear que en Izni había un descontento entre las fuerzas que ocupaban el territorio. No se sabe, por lo menos yo no he conseguido saber por qué motivo. Seguramente ya se estaban barruntando lo que después sería la Guerra Civil. La cuestión es que el gobierno destituyó, 2 meses antes del 18 de julio, destituyó al gobernador general de Izni, que era el teniente coronel Benigno Martínez, y al jefe del batallón. Se destituyó al político, aunque era militar, destituyó al delegado y al jefe. El que hacía las funciones de gobernador al poco tiempo se suicidó, por lo menos teóricamente es lo que se sabe. Se suicidó porque dice que tenía depresiones y tal. Ese el delegado que había y que fue cesado. Y el jefe del primitivo batallón, que era un tal Rodríguez de la Herrán, pues pasó a otro destino militar en la península. Fue nombrado un nuevo gobernador, tal Carlos Pedemonte, comandante, y un nuevo jefe del batallón, tal comandante Montero. Bien. Cuando estalla el 18 de julio del alzamiento, el coronel Weber, que era el que se autonombró alto comisario, destituyó al republicano y se hizo el jefe del norte de África, de Marruecos. Le mandó al gobernador general un telegrama diciéndole que se adhiriera, o sea, que se juntara al alzamiento, que todas las fuerzas del norte de África ya se habían decantado por el alzamiento y que como fuerzas militares españolas en el territorio africano aquel, pues también tendría que ponerse al servicio de Franco. Pero el delegado no le hizo caso. No le hizo caso porque era de ideas republicanas. Incluso mandó un telegrama al gobierno diciéndole que ellos estaban con la República. Él y sus fuerzas estaban con la República. Eso es el delegado. Pero cuando le leyó el telegrama que había mandado al gobierno republicano de Madrid diciendo que no se alzaban, se lo leyó a las fuerzas, se lo leyó a los oficiales, y entre la oficialidad vio caras largas, vio que no le hacía mucha gracia lo que le decían. La mayoría de los oficiales, porque la tropa ya no contaba, porque la tropa obedecía lo que le decían, la mayoría de los oficiales querían alzarse también, y había malas caras y preocupados. Total. El 20 de julio, esto fue el 18, sobre el 20,
El delegado cogió un poco de miedo, dice, coño, a ver si esta gente me va a detener y me va a fusilar. Cogió un poco de miedo y se marchó a la zona francesa. Allí los militares españoles y franceses confraternizaban y almorzaban allí, tomaban café aquí. Total, que preocupado se fue a la zona francesa, que no se fiaba mucho. De toda la oficialidad, solamente, aunque hubo alguno más, pero solamente uno que era jefe de uno de los tabores, un tal capitán Montaner Cirici, anteriormente a esto, el jefe del otro tabor, un tal capitán Molero Pimentel, aprovechando que el jefe se había marchado, el delegado se había marchado, se alzó. Bueno, a partir de ahora aquí mando yo y nos adherimos al movimiento nacional de Franco y a sus órdenes. Pero el jefe del otro tabor, tal capitán Montero era el comandante, que ese ni fu ni fa. Este sería un pobre hombre que ni con uno ni con otro. Pero había otro, capitán Montaner, que se le hizo frente y le dijo que de eso nada, de alzarse nada, y que iba a ir con su tabor allá al cuartel donde estaba el otro y se iban a enfrentar. El otro dijo, hombre, ¿cómo nos vamos a enfrentar entre compañeros? Y tal y cual, quiso ver si confraternizaban. Y nada, el otro seguía a sus 13 y llegó con su tabor al cuartel donde estaba el otro y hubo un tiroteo, murió un soldado entre ellos mismos, que después esto costó consejos de guerra y fusilaron a muchos. Hubo un tiroteo, murió un soldado, herido otro, y el que no estaba de acuerdo con alzarse llevó las de perder, porque los otros eran mayoría, y huyó. Unos dicen que lo dejaron que se marchara, dice, mira, márchate, porque no te vamos a fusilar ahora mismo, márchate. Se fue a zona francesa y de zona francesa pasó a la zona republicana y luego llegó a mandar aquí, me parece que incluso una división republicana. No sé si fue una brigada, por ahí por Zaragoza, de los combates de Aragón. Llegó a mandar una brigada mixta o quizás fue una división. Bien. Esto corría sobre el mes de agosto, desde el 18 de julio que empezó los primeros jaleos, hasta mediados de agosto que están estos jaleillos, entre ellos no se habían decantado todavía, ni había venido ningún tirador para acá, y el nuevo jefe de los tiradores le escribe a Franco o al general que mandaba las tropas de África o al delegado este país y tal, diciéndole que todo el territorio de INI y todas sus fuerzas estaban con Franco, que contara con ellos y que si los necesitaba, ahí estaban ellos. La fuerza que en aquel momento había eran 3 tabores. Estamos hablando de mediados de agosto. Había 3 tabores que eran 3 batallones, el primer tabor, el segundo y el tercero. Con un total de fuerzas, quitando los que estaban contrarios, que fueron detenidos y encerrados, algunos sargentos, algunos cabos y tal, en total sumaban 747 hombres, que fue lo que le ofreció el nuevo jefe al gobierno de Franco, diciéndole, mira, aquí estamos, 13 oficiales, 19 suboficiales, 5 oficiales indígenas, porque había oficiales españoles y indígenas, y 709 de tropa entre sargentos, cabos y soldados. Aquí estamos para lo que haga falta, 750 personas.
La contestación sería, bueno, cuando lo necesitemos ya te avisaremos. Bien, de los revoltosos, digo revoltosos o de los contrarios, por decirlo de alguna forma, yo a veces hablo de una manera, de los contrarios, en octubre, esto fue en agosto, en octubre del 36, en las Islas Canarias, Las Palmas, se celebró un consejo de guerra y de los que no se habían herido, pues 21 de los principales revoltosos fueron fusilados, 11 fueron condenados a reclusión perpetua y 24 fueron absueltos. O sea, algunos que lo cogieron allí de tonturrín, que yo no tenía nada que ver, que me dijeron. Es decir, que de los primeros incidentes ocurridos entre ellos mismos, ya 21 fueron fusilados, de los mismos tiradores. Bien, pasan los días, 2 de agosto, pasan los días, y ante el cariz que iba tomando la guerra, es decir, a partir del 18 de julio, Franco con los legionarios, con los regulares, pasó el estrecho, ocupó Cádiz, Córdoba, fue subiendo por Extremadura, llegó a Talavera de la Reina, cerca de Madrid, y ya con idea de asaltar Madrid. Los primeros combates en torno a Madrid se empezaron más o menos sobre el mes de noviembre. Entonces, ante la oferta que habían hecho de que contara con ellos, el 12 de octubre del 36 salen para la península el primero y el tercer tabor, o sea, de los 3 batallones, para que lo entendáis mejor, de los 3 batallones que había allí, salen para la península ya para participar en combates el primero y el tercero. Y el segundo no salió porque fue enviado a Guinea, con idea de, en principio, las poquísimas fuerzas que había en Guinea, lo que era la Guinea española, que no es el Sáhara, que es la Guinea, las poquísimas fuerzas eran prorrepublicanas. Entonces, para el territorio de Guinea, adherirlo al alzamiento también, mandaron a este tabor. Llegó hasta Yabata, uno escaramuza, total, que como eran pocas fuerzas republicanas que ya había, pues se hicieron los amos de Guinea y empezaron a patrullar por allí. Ese es el segundo tabor. Pero el primero y el tercero, el 12 de octubre, salen para la península. Este primero y tercer tabor, cuando salió para la península, en barco, llegó a Vigo, y en Vigo desembarcaron y después desde allí lo mandaron a Talavera, porque desde allí lo distribuirían donde más falta hiciera. Este primero y tercer tabor que salieron para la península con idea ya de participar directamente en la guerra civil, lo formaban 13 oficiales, 19 suboficiales, los sargentos, 6 oficiales moros y 709 de tropa, que son los 750 que el jefe le ofreció si lo necesitaba. Entonces llegan a Talavera de la Reina y allí empiezan los primeros combates. Voy a seguir un poco las vicisitudes de lo que es el diario de operaciones. El diario de operaciones, su misma palabra lo dice, es un diario que las unidades llevaban, unos con más detalle, otros con menos detalle, donde diariamente anotaban lo que iban haciendo. Los combates que hacían, los muertos que había, los heridos que había, lo que había pasado. Según su diario de operaciones, de este primer tabor y del tercero, cuando lo distribuyen
y su más inmediato combate, los que iban a entrar, eran los que había alrededor de Madrid. Y llegó el momento de asaltar Madrid. Las distintas columnas de otras fuerzas que atacaron Madrid con mucha dificultad. Hay un refrán que dice: va a costar más que la toma de Madrid. Ya sabéis que el asalto a Madrid costó muchísimo y hasta el final de la guerra no cayó. Pero los primeros combates para la ocupación de la capital, pues hubo sus asaltos, su toma, su daca. Por parte republicana llegaron las brigadas internacionales que reforzaron la defensa y hubo unos combates grandiosos en lo que fue la Casa de Campo y muchos muertos. En estos asaltos, tanto de la Casa de Campo como en la ciudad universitaria y tal y cual. En estos combates, en una de las columnas, ya participaron estos dos tabores primeros que habían salido para allá. Todo fue el 9 del 11, el 9 de noviembre, día 8 ya hubo sus combates. En la Casa de Campo intervienen los dos tabores, tuvieron un montón de bajas, montones, hasta tal punto que de los dos tabores estos, el 1 y el 3, tuvieron que refundirlo en uno solo, porque más de la mitad habían palmado, o muertos o heridos, pero bajas, o sea, ya dejaban de ser combatientes. Ahora saldrás una foto ahí, una foto de un cabo. En estos combates se ganó por parte de un cabo del primer tabor de tiradores de Imni, ganó la primera medalla militar individual. Este fue el primer combatiente de tropa, pero cabo, que le dan una medalla militar. Se la dieron porque estando allí junto con el mando y tal, en el puesto de mando, un bombazo, un cañonazo, le seccionó una pierna a nivel por encima de la rodilla, se la cortó, y en vez de quejarse y tal, siguió animando a la fuerza: venga para adelante, total, que le conceden la medalla militar individual a este cabo, la primera a un personal de tropa. En los días siguientes, porque esa toma y daca de la toma de Madrid, que no podían pasar de allí de la ciudad universitaria, y ante las bajas sufridas por los dos tabores estos, nos estamos ya concretando siempre a los tabores de tiradores, no entramos en detalle de la legión, de los batallones normales. A partir del día 12 lo mandan a reorganizarse, porque claro, de dos unidades juntarlas, pues tuvieron que hacer una, y bueno, pues tú el capitán de la primera compañía, tú el teniente de la segunda sección, tú, 20 soldados para acá, 20 para allá, y hicieron del primero y el tercero, se reconvirtieron en el primero. Yo quisiera que a las 9 hubiésemos terminado. Bien. Una vez este tabor de 2 hecho 1, pues sigue participando en combates, y uno también un poco famoso es Villafranca del Castillo. Es un pueblo de allí de la provincia de Madrid que tiene un castillo que es Villafranca. Allí también tomar aquello costó tal, porque, no lo he dicho antes, estos tiradores de Imni eran fuerza de choque, junto con los legionarios y los regulares eran fuerza de choque, que quiere decir que iban siempre en vanguardia, siempre iban los primeros. Después venían los batallones normales de reemplazo, pero estos, y sobre todo los marroquíes, es decir, los regulares, los tiradores
y un poco la legión iban a pecho descubierto, o sea que no tenían miedo. A pecho descubierto, no les importaban las bajas y además eran voluntarios, o sea que no los forzaban a saltar y tal y cual. Era un poco parecido a lo que de siempre y ahora hemos conocido por allí ya, la Guerra Santa. Y la Guerra Santa en aquellos momentos pues era la guerra contra el Rosco. Le comerían el tarro diciendo que el Rosco era malo y era su Guerra Santa, no religiosa exactamente, pero que era que no le importaba morir. Posteriormente de este asalto a este pueblo de Villafranca del Castillo, para la toma de Madrid se constituyó lo que se llamó una división reforzada de Madrid, que es una gran división, una gran unidad, pero reforzada con casi duplicada o triplicada, un montón de batallones. De aquí, donde pudieron cogerlos con idea de tomar Madrid de una vez. Y aquí donde se integraron estos tabores. Bien, hemos hablado del primero y del tercero, el segundo seguía en Guinea y como había tantas bajas entre estos tiradores y hacía falta mucha fuerza, en el territorio ya del Sáhara, ya no de INNI, pero con personal tanto de una colonia como de otra, se constituyó otro tabor de tiradores de INNI, o sea, particularizando que eran tiradores de INNI, la especialidad, y a este nuevo tabor, cuando los dos otros estaban allí en Madrid, le denominaron tabor de Sidi de INNI Sáhara, que luego le dieron la numeración número 3, tercer tabor, principio que no está muy puesto, se confunde, pero si el tercer tabor ha dicho antes que desapareció porque se fundió con el primero, pero al crearse este nuevo tabor le dieron el número 3 otra vez, pero para no confundirlo le pusieron apellido tercer tabor Sidi, que el 12 de enero del 37, a principios del año 37, que es cuando está la cosa de tomar Madrid desde noviembre, diciembre, como no pueden asaltar Madrid a la brava, intentan maniobrar, el Ejército Nacional maniobrar, y a partir del día 8 de febrero del 37 empieza a prepararse lo que se conoce como la batalla del Jarama, que el grueso de esta batalla del Jarama fue entre el 8 y el 11 de febrero. Aquí tuvieron una participación muy importante los tiradores de INNI, porque estos dos tabores fueron los que tomaron el famoso puente del Pindoque. ¿Es así, Jaime, o qué? El famoso puente del Pindoque que resolvió esta batalla era un puente que estaba defendido por una brigada internacional y era vital para pasar el río Jarama, porque no había más puente que ese. Los republicanos, ante la ofensiva que se les venía encima, quisieron volarlo y estos dos tabores, infiltrándose por la noche con el cuchillo y tal y cual, consiguieron, por un lado, que no volaran el puente, que luego sirvió para que pasara el grueso de las fuerzas, y batieron también, sorprendieron a seguramente un batallón internacional que los diezmaron. A partir de ahí se desarrolló lo que fue la batalla del Jarama, con grandes pérdidas por ambas partes. Bien, una vez estabilizada lo que fue la batalla del Jarama, febrero del 37,
el primer tabor, tenemos dos tabores en el frente, el primer tabor lo agregan a la 13 división. Y el tercero quedó en la división reforzada esa de Madrid. A partir de los siguientes meses de la batalla del Jarama, de lo que se conoce como batalla del Jarama, por el río que hay allí, pues siguieron los combates, concretamente en el mes de mayo en los alrededores de Toledo, unas veces por ofensivas republicanas y otras por contraofensivas. Estas fuerzas de choque, que eran muy apreciadas, las iban enviando de un frente a otro para solucionarle la papeleta a otras fuerzas que estaban allí, que podía que no podían. Así fueron enviados estos tabores a la zona esta de Albarracín de los Montes Universales. Está por aquí por Teruel, un poquito más abajo de Teruel. Luego, una vez resuelto el tema de Albarracín, de la ciudad esa de Albarracín, pues los mandaron al frente de Zaragoza, sector de Zuera, San Mateo de Gállego, donde continuaron los combates, iban pasando los meses, hasta que finaliza el año 37 y se inicia en enero del 38 lo que se conoce como la batalla de Teruel. Del 3 al 27 de enero ya del 38, ante una ofensiva republicana que llega a ocupar la ciudad de Teruel, pues allí se envían muchas fuerzas las que estaban preparándose para asaltar Madrid de una vez, y Franco desiste de asaltar Madrid y empieza a mandar divisiones y batallones, y entre estos mandó a los tiradores que estaban integrados en la 13 División. Una vez resuelta lo que fue la batalla de Teruel, con la reconquista de la ciudad y tal, pasa el mes de febrero del 38, llega el mes de marzo y se está preparando en el mes de marzo lo que fue o se conoce como la ofensiva de Aragón, una gran ofensiva cuya idea era llegar al Mediterráneo, partir la zona republicana en dos, y para lo cual la 13 División, donde se concentraba el primer tabor, donde se integraba el primero y el tercer tabor, o el tabor Igni-Sáhara, pues es enviado a la zona de Jaulín, allí al lado de Zaragoza, con vistas a que empiece la ofensiva, que empezó esta ofensiva de Aragón el 9 de marzo. El 9 de marzo rompe las primeras líneas y cerca de Zaragoza, y el mando decide que del grueso de las fuerzas nacionales que van avanzando, la mitad, una parte, pasa el río Ebro y unos avancen por el norte. El 22 de marzo, sigue el 22 de marzo, el mando decide que una parte de las fuerzas atacantes, lo que se conoce como Batalla de Aragón, que crucen el río Ebro, pero a la inversa, es decir, del sur al norte, y el 22 de marzo la 13 División, con el cuerpo de ejército, integrada dentro del cuerpo de ejército marroquí que mandaba Yagüe, en Quinto, en el pueblo ese de Quinto, una noche pasan el río de sur a norte, y como las fuerzas republicanas estaban parapetadas en el río, en la orilla del río, en principio para abrirle camino y poder montar un puente de barcas, tuvieron que echar mano a fuerzas de choque,
y ahí participó en primera fila la cuarta bandera de la Legión, que fue la primera que pasó en barcas de noche, y luego pasó el primer tabor de Ibni, de tiradores de Ibni, que apoyó a la cuarta bandera. Consiguieron ocupar el terreno y entonces pues ya los nacionales avanzaron tanto por el sur del Ebro, ya con dirección para acá, con dirección a Alcañiz, con dirección a la Gandesa, por el sur, y por el norte, donde habían pasado los dos tabores de Ibni, que es el que nos está ocupando, avanzaron con dirección a Lérida, a Lleida. Después de muchos combates, llegaron a 1 de abril, mientras por el sur del Ebro se liberaba Batea, Gandesa y tal, por el norte del río, en esos mismos días del 2, 3, 4 de abril, la 13ª división llegaba a Lérida. En Lérida se parapetaron los republicanos allí en el río Segre y en el castillo de Gardén, y costó trabajo ocupar el castillo de Gardén y ocupar lo que es la ciudad de Lérida, que al final lo consiguieron. Se estabilizó el frente, por lo que nos respecta a nuestros tabores de Ibni, se estabilizó el frente en el río Segre, y pasó el mes de mayo, el mes de junio del 38, y entonces ante una ofensiva republicana que hubo por la zona de Bielsa, arriba en Huesca, pues tuvieron que echar mano a una fuerza de choque como eran estas. Total, que allí mandaron al primer tabor de Ibni. También allí se lució y ocuparon la zona, echaron a la 43 División Republicana, que es la que se estabilizó ahí la bolsa de Bielsa. Tuvo que salir por pies por Francia, esta División Republicana, que la fueron encajonando contra la frontera. Tuvo que pasar a Francia y volver a entrar por Gerona. Eso para que digan que Francia no se implicó en la guerra civil. Bien, esto fue en mayo-junio del 38. Por fin llega el mes de julio y lo que sería la batalla del Ebro, donde también tuvieron una actuación muy importante los tiradores de Ibni. Antes de pasar concretamente a lo que fue la batalla del Ebro, he de decir que cuando hacían falta más fuerzas, constantemente se necesitaban más fuerzas, el segundo tabor, que había ido a Guinea, volvió a las Islas Canarias, y en base a ese tabor, a esos veteranos, con fuerzas normales, regulares, de allí de Canarias, soldados y tal, se constituyeron 4 tabores más de especialidad tiradores de Ibni, en base al segundo que se disolvió, y le agregaron todas las reclutas nuevas que habían hecho en Ibni y en Sáhara, más españoles. Y se constituyeron 4 tabores, el cuarto, el quinto, el sexto y el segundo. El segundo, cuarto, quinto y sexto, 4 tabores, pero ya no eran tabores de Ibni su nombre, sino que le dieron una numeración normal. Es decir, con este segundo tabor que viene de Guinea, constituyen 4 batallones que le dan una numeración normal, como le daban a los demás de reemplazo, que fueron el 283, 286, 289 y 292. Se denominaban con estos números, o también se les denominaba segundo tabor, cuarto tabor, quinto tabor o sexto tabor. El segundo, cuarto y quinto lo agregaron a una división que actuó por la zona de Balaguer, zona de Lérida, y el sexto tabor, o batallón 292,
lo agregaron a la división de caballería, que es la que estaba aquí, en la zona esta. La división de caballería es la que estaba aquí antes de la batalla del Ebro. O sea, desde el mes de abril, aquí había desplegada por el río una división de caballería que llevaba tiradores de Ibni. Como la división de caballería iban en caballos, tenían un apoyo de 2 o 3 batallones de infantería. Y uno de ellos fue el 6º o 292. Bien, cuando empieza a rumorearse, y yo aseguro que se sabía con toda seguridad de que los republicanos iban a pasar el río en lo que fue la batalla del Ebro, la 13ª división, que estaba de reserva en Lérida, en los alrededores de Lérida, mandan de refuerzo de la zona esta, desde Mequinenza hasta el mar, mandan de refuerzo a media o a una brigada de las 2 que tenía la división, compuesta de 2 regimientos, que a su vez los regimientos tenían varias unidades. La cuestión, que mandan a la zona de refuerzo perteneciente a la 13ª división, mandan de refuerzo 3 batallones a Santa Bárbara, zona de Cherta, por si pasaban por allí, y otros 3 quedaron aquí en Gandesa. Entre los 3 que quedaron en Gandesa, uno de ellos fue el tabor Ibn Sáhara, y el que mandaron a Santa Bárbara fue el primero y el 6º. El 6º porque ya dependía de la división de caballería que estaba desplegada por el territorio, pero lo mandaron allí de refuerzo. Pero estos reforzaban la división que estaba en primera línea entre Amposta y Cherta. Estaban de reserva, junto con los tiradores de Ibni, los 2 batallones de tiradores de Ibni, más la 4ª bandera de la Legión, fueron los que resolvieron, estas fuerzas fueron los que resolvieron, junto con otro batallón más, el 262 que les decían, y la división que estaba en primera línea de la 105, fueron los que resolvieron el tema del paso del río por Amposta. Allí, en un solo día, consiguieron echar a las fuerzas republicanas hacia el lado de otra parte del río. Y la situación quedó solucionada allí, de Cherta hasta el mar. Pero por la zona esta de Gandesa, la situación no se resolvió el primer día, sino que al contrario, los republicanos avanzaron, llegaron aquí a Corbera y llegaron a las puertas de Gandesa. Estamos hablando del 25-26 de julio. Entonces, previamente al paso del río, el día 24, al 3er tabor, que estaba de reserva de los de primera línea, porque en primera línea había una división normalista, la 50, que la arrasaron. Un día antes, ya preveyendo, oliéndose que iban a pasar el río, mandan al tabor este de Ibn Sáhara de refuerzo al Pinel, a la zona del Pinel. Y de las 3 compañías o 4 que tenía el tabor Ibn Sáhara, una compañía la sitúan allí en una montañeta a la izquierda del Pinel, la Sierra del Águila que le dicen. Otra compañía la sitúan un poco más abajo, dirección ya hacia Benifallet, enlazando con el batallón normal de la 50 que tenía la misión de defender el río. Y otra compañía estaba de reserva, y el jefe de este tabor, pues allí en la estación del ferrocarril del Pinel, el que conocéis la zona, un poquito antes había una casilla de peones camineros, no la que está al lado del puente, antes, en el kilómetro 11,5, había una casilla de peones camineros que ahora no está, la han tirado, y allí montó el puesto de mando el tabor. Desde allí controlaba a las 3 compañías, que si pasaban por allí, pues mandaría a reforzar y tal y cual. Pero ante la envergadura
de la ofensiva republicana, que pasaron de noche, cuando se quisieron dar cuenta, estaban rodeados por todas partes. Pasaron varias divisiones, muchos batallones republicanos, y cuando se quisieron dar cuenta, estaban rodeados. Y este enlazó con el alto mando que estaba en Gandesa. Ahí en la Casa Sol estaba el puesto de mando de la brigada de refuerzo que había mandado aquí, y le dijo que aquí estamos rodeados por todas partes, ¿qué hacemos? Dice, pues veniros todos para Gandesa. Entonces, ordenadamente y pegando tiros, ese tabor se fue replegando por la carretera del Pinella a Gandesa, y allí poniendo ametralladoras, parando a los republicanos que iban avanzando y tal y cual, hasta que al día siguiente el mando, vista la situación y por donde iban atacando y por donde iban atacando, les manda que se sitúen, que este tabor se sitúe en lo que se conoce por el Pico de la Muerte, el collado ese, el Col del Niño, porque los republicanos, además de atacar por aquí, por Corbera, venían desde el Pinell, que ocuparon la Sierra de Pándols, y la idea suya era enlazar en Gandesa con los que venían por aquí. Entonces les mandaron a este tabor que se situase en el Col del Niño y que cortara, barrenara la carretera, que de allí no dejara pasar a nadie. Por eso, estos fueron las primeras fuerzas que detuvieron a los republicanos de cara a Gandesa. Al día siguiente de esto, de situarse ahí, reforzando a las otras unidades, la 16 de la Legión, que desplegaron por la Plana, por los polígonos y tal, por el cementerio, dirección Villalba y tal y cual. Al día siguiente llegó la 6ª bandera de la Legión, desde Zaragoza que estaba, llegó y relevó o reforzó a los tiradores de Ibni, y se situaron allí en lo que es el Pico de la Muerte, que allí se llevaron caña cela, porque estamos hablando del 27-28. Entonces, entre los tiradores de Ibni, que nunca se les ha reconocido, y la 6ª bandera de la Legión, fueron los que paran la ofensiva por aquí, por la zona de Gandesa, y gracias a eso, pues no avanzaron más. Como se habían infiltrado los republicanos por el Pinell, subiendo hacia la ermita, por el camino antiguo de la ermita, y llegaron arriba a Pándols y ocuparon la ermita y toda la zona de Pándols, algunas vanguardias, algunas fuerzas primeras de choque republicanas, siguieron avanzando, llegaron a Foncalda, y la idea suya era llegar hacia Bot, y con los que atacaban por aquí, ya que Gandesa no podía caer al asalto, pues rodear Gandesa y ocupar Gandesa por envolvimiento. Bien, hemos dicho antes que en la zona de Xerta, Amposta, la cosa se solucionó, es decir, lo volvieron a echar del río para allá, los que pudieron, los que no fueron hechos prisioneros. Estamos hablando del orden de 700, 800, 1000 prisioneros que no se sabe qué fue de ellos. No se sabe qué fue de ellos. Entonces, al solucionarse el tema, el tabor que estaba allí, el primero, de refuerzo, de reserva y de refuerzo, que participó en los combates para echar para el río a los republicanos, le mandaron que 2 compañías, de las 4 que tenía, 2 compañías, unos 200 hombres, que salieran urgentemente para Gandesa, a reforzar al tabor este de Ibni, que ya no podía más. Y llegan las 2 compañías del primero y refuerzan a la del tercero en el Pico de la Muerte, en los alrededores de Gandesa. Y allí en Xerta habían quedado 2 compañías, la segunda de este primer tabor y la de ametralladoras. Entonces, cuando ya allí está todo controlado, sobre el canal y sobre el río, ahí aquello está asegurado, las otras 2 compañías que habían quedado allí le ordenan
que se vengan para Gandesa también y se junten con sus compañeros del tabor primero. Como el frente estaba por aquí, por Pinel y tal y cual, tuvieron estas dos compañías, que es una cosa curiosa, que es lo que hemos estado viendo esta tarde, tuvieron que dar la vuelta por Horta, la carretera de Pradeconte, a Horta y bajar por Bot, con la idea de llegar a Gandesa por la retaguardia. Pero mira por dónde, cuando van llegando a Bot, las dos compañías, se encuentran el tomate de que la ermita de Bot, de San Josep de Bot, allí han llegado los republicanos, que eran los que venían de Pándolos, que se habían infiltrado por la Funcalda y por el barranco aquel del Canaletas y tal. Se encuentran allí el tomate y había pocas fuerzas allí, porque aquello no era frente, había 4 guardias civiles y 4 soldados. Le explican al que mandaba las dos compañías esas, lo que pasa que por allí se han visto un batallón de republicanos y tal. Total, despliegan, según un vecino del pueblo, despliegan los moros y le hacen frente a estas fuerzas y los rechazan. Causa bastantes muertos a estos que habían llegado a la ermita de Bot y los rechazan y solucionan la papeleta. Por lo cual, al teniente que mandaba esas dos compañías, el más veterano, también se ganó allí una medalla militar individual. O sea que la cosa fue importante. Y vengo a resaltar la coincidencia de que el tercer tabor de tiradores soluciona la papeleta aquí en Gandesa taponando el avance, y en Bot soluciona también la papeleta del primer tabor taponando Bot. Es casualidad. Bien. Y un hecho anecdótico en el sentido este, ¿no? De que también tuvieron su importancia en los primeros días de la batalla del Ebro. Rápidamente, para no alargarme mucho, tras los primeros combates de los primeros días, la primera semana de la ofensiva republicana, 1 de agosto, hace aguas la ofensiva, se estabiliza el frente y empiezan las contraofensivas nacionales. O sea, empiezan a empujarle al revés, los nacionales empujando a los republicanos con la idea de echarlos para el río otra vez. Todo el mes de agosto los combates más importantes fueron por la zona de Mequinenza-Fallón, fueron en Pándolos, el mes de agosto, y llegó el mes de septiembre. En el mes de septiembre, después de la ruptura de Pándolos, de la ofensiva de Pándolos hasta que hizo agua, cuando ya no podían más, aquello se paralizaba. Hubo otra ofensiva por Villalba, de los Arcos, 19, los famosos Requete de Montserrat, y a principios de septiembre empieza otra contraofensiva nacional por el polígono industrial de Gandesa. Pero para esta ofensiva, a partir de Gandesa, tuvo que venir una unidad muy brava nacional, que fue la primera división de Navarra, que esta estaba combatiendo en Levante, estaba combatiendo más abajo de Castellón. Y era una unidad muy famosa porque era muy combativa, tenía también muchos moros y tal y cual. Total, que el día 25 de agosto llega esta división desde Levante a Horta de San Juan, de Horta de San Juan en los alrededores de Bot, y el 1 de septiembre releva a la 6ª bandera de la Legión, el Pico de la Muerte, y a los tiradores de Ine. Y se hace ella, la primera división esta, con sus unidades, se hace cargo del frente, con la idea de romper el día 3. El día 3 de septiembre rompe esta primera división por encima de lo que es la Sierra de la Val, entre el barranco de las Carrubas y la de Caballs. La primera división rompe por allí y avanza hasta que llegan por aquí, estamos viendo lo que estoy diciendo desde aquí, y llegan a Corbera. Corbera cae el día 4. Todo esto integrado en la 13ª división, que es la que iba paralela a esta primera. La primera división de Navarra, recién llegada,
iba por encima de la Sierra de la Vall y la 13 División iba desde la carretera de Corbera a Gandesa hacia la izquierda. Esto es el mes de septiembre. Rodean Corbera, el día 4 toman Corbera, siguen avanzando hasta que llegan al famoso barranco este de la Vimonosa o Brimoñosa. Esto fue sobre el 18 de septiembre, sobre el 16. Llegan al barranco. Ahí, en el barranco, tropezaron porque vino, ya esto fue otra conferencia que vimos, la famosa División 35 Republicana, que tenía todos internacionales, y ahí los paran, el avance choca ahí, para, no pueden pasar, los nacionales. La primera de Navarra tiene también problemas ahí en la Agulla, este monte que es tan grande que hay que le llaman la Agulla, y ahí se quedan estancados. Entonces, como por aquí no podía, el mando nacional decide romper más arriba, dice, a ver si encontramos un hueco, que por aquí imposible. Y es donde, estamos hablando en el mes de septiembre, paralelo a este pueblo de Corbera, se van tomando montañetas. La primera que cayó fue la 402, esta famosa, y siguen avanzando hasta que llegan a una muy importante estratégicamente, que le llaman el Cucut, que es la cota 496, la más alta del territorio este, la que desde aquí se ve el pico más alto, esa. Entonces, el mando nacional dice, bueno, a ver, ¿a quién le va a tocar la China del Cucut? Y de casualidad estaban de reserva, porque descansaban los batallones, después que luchaban unos días, los pasaban detrás, descansaban, volvían, estaban de reserva el primer tabor de tiradores de INNI y la cuarta bandera de la Legión. Y después tú mismo, venga, tú, la cuarta bandera y el primer tabor a ocupar el Cucut. Se sitúan allí, que el Cucut está después del barranco ese. Se sitúan allí, por dónde lo hacemos, por dónde no lo hacemos. Total, que tienen que hacerlo al asalto. No había otra forma. Su preparación artillera, su preparación de aviación, pero allí había que subir legionarios y moros. Esto fue el 19 de septiembre. Y sí, entre los dos a media, el mando de estos dos batallones, el tabor y la bandera de la Legión, lo llevaba el famoso Iniesta Cano, porque era más antiguo que el capitán de tiradores, y asaltan el Cucut. Y lo ocupan. Llegan arriba, lo ocupan, los republicanos se retiran hacia la famosa posición 102 eso y la finca tuya. Y el día 20, el día siguiente de haber ocupado la montañeta alta, hay una contraofensiva republicana. Como se dan cuenta de que han perdido una posición muy importante porque era un observatorio que se veía toda la zona y tal, hay un importantísimo contraataque que le cuesta a los ocupantes, a la bandera de la Legión y al primer tabor, montones de bajas, entre ellas un teniente y dos alféreces. Un alférez de la compañía de ametralladoras que tenía 19 años. Y este alférez de ametralladora del primer tabor de tiradores de INNI que muere en el Cucut es el abuelo de Cercas. Tío abuelo. Tío abuelo. O sea que está relacionando el por qué este hombre está aquí. Entonces, en principio parece ser que no murió en el acto, el alférez este, y lo evacuan al hospital de campaña que había en Bot, que hoy hemos ido a verlo, que era una casa pairal muy grande que hay allí, que se llama Casa Paladella. Normalmente ocupaban sitios así grandes donde montaban los equipos quirúrgicos y donde montaban las camas, y como había tantísimas bajas, porque había muchísimas bajas, llegó a haber hasta 3
En Casa Paladella estaban los oficiales, los jefes, y las tropas que llegaban amontonadas tuvieron que habilitar 2 hospitales más. La cuestión que muere ahí. Y parece ser que su familia, que son de Extremadura, decide trasladar, que el que podía se hacía cargo de los muertos, si tenía medios, y tenía dinero, y tenía un camión o tal, pues muchos oficiales, sobre todo oficiales y gente de pudientes, se llevaban a sus muertos, o sea, los dejaban allí. El que no, lo enterraban allí en bote. Bote enterraron 2 o 3 mil. Bien, este como tal oficial tenía un asistente y el chavalillo, el alférez, se lo lleva a Zaragoza porque figura, yo tengo relaciones, figura muerto en Bot y figura muerto y enterrado en Zaragoza. Ahí hubo una contradicción que al principio discutimos y yo la explicación que le doy es que como los medios de locomoción en aquella fecha y en plena batalla del Ebro, en plena guerra, no estaría muy fáciles, el asistente a instancia de la familia se hizo cargo del muerto y lo llevó en primera instancia con el tren funcionaba, de la Valle de San Juan, se lo llevó a Zaragoza. Allí en Zaragoza, mientras gestionó los medios de llevárselo, porque trenes directos no había, algún camión, algún coche pagando, con la caja del muerto, pasarían 2 o 3 días, el muerto ya oliendo, total que tuvieron que enterrarlo en Zaragoza. Por eso a mí me figura enterrado en el cementerio de Torrero de Zaragoza. Pero posteriormente se sabe por la familia de que se le hizo un entierro grandioso, que era famoso, chavalillo con su capa blanca cuando llegaba al pueblo, allí todas las niñas y tal, pues le hicieron un gran entierro, además que era oficial, era un oficial, y caído en combate. Quiero decir con esto que esa contradicción, la aplicación que lo encuentro es esa, de que o bien en un camión o bien pagando a alguien pudieron llevárselo allí y allí lo enterraron. La batalla del Ebro siguió, y hasta que terminó. Luego vino la ofensiva de Cataluña, ya en diciembre del 38. Se acabó la batalla del Ebro en noviembre, pasó un mes, y el 23 deciden los nacionales seguir ocupando Cataluña, y una de las divisiones que participa en la ofensiva de Cataluña, que es la 13, llevaba a los tiradores de Irving, incluidos. Por eso, después de un tiempo en reserva, la 13 división, después de ocupar el Cuscú, a principios de octubre del 38, la relevaron, ya estaba muy desgastada, vino otra división y nos mandaron de reserva a Lérida. Estando de reserva en Lérida descansando la 13 división, entre ellos los tiradores, se rumorea que por Extremadura va a haber una ofensiva y nos mandan a Extremadura, a la 13 división. La 13 división, la ofensiva que se preveía no se lleva a cabo, y con vista a la ofensiva de Cataluña vuelve otra vez la 13 aquí y vuelven los tiradores otra vez a la zona esta de Gandesa, Corbera y la orilla del río. Y a 1 de enero es cuando rompen, o sea, pasan el río y empiezan por Falset, por La Figuera, Reus, llegan a Barcelona, ocupan Barcelona y en febrero, marzo acaba la guerra. Cuando acaba la guerra en marzo, redistribuyen las divisiones a sus respectivos cuarteles y estos volvieron los tiradores a su territorio y pues se acabó el tema. Entonces, ya sabéis algo más de unos combatientes nacionales, o sea, del ejército nacional, o sea, que no eran republicanos, que era una especialidad más, no eran ni regulares ni legionarios, y que tuvieron una importancia, en mi opinión, bastante alta, tanto en la guerra civil en Madrid,
en Toledo, en Segovia, en el Jarama, en Teruel, en la ofensiva de Aragón, la batalla del Ebro y en la ofensiva de Cataluña, donde estuvieron permanentemente en primera línea, lo cual les causó las siguientes bajas. Los distintos tabores tenían una plantilla que en el transcurso de la guerra fue fluctuando, fue cambiando. Una vez había 500, otra vez había 600. Cuando había muchas bajas, pues venían refuerzos y estos tiradores de INI, ya incluyéndolos todos, los 6 tabores que hubo, cuya plantilla serían unos 4.000 hombres, en el transcurso de la guerra, en INPI y en el Sáhara, se reclutaron, según sus memorias, se reclutaron 9.000 tiradores. Es decir, que conforme iban habiendo bajas, los iban relevando. Entonces, quiero decir con esto que de los 9.000 que participaron, no todo al mismo tiempo. No es lo mismo 1.000 hombres combatiendo un día que 1.000 hombres toda la batalla. O sea que los tabores tenían sus plantillas más o menos cubiertas. Cuando había bajas y descansaban, las cubrían las bajas. Total que sobre unos 9.000, sin concretar, tiradores de INI procedentes de estas dos zonas participaron como tales tiradores en la guerra civil, de los cuales murieron 6 oficiales, 55 sargentos, 127 cabos, 4 sanitarios, practicantes médicos, y 822 de tropa, sargentos, soldados. Total 1.014 muertos, 1.014 tiradores de INI muertos. Heridos, 3 oficiales, 67 suboficiales, sargentos, según brigada, y 3.656 de tropa. Total 3.700 heridos. Que 3.700 más 1.000 muertos son 4.000, casi 800, casi el 50% de los tiradores de INI reclutados. Españoles, algunos, una minoría, y la mayoría indígenas. A los muertos se les dio una pensión de guerra a las viudas y familiares, y a los heridos se les dio una indemnización y una medalla de sufrimiento por la patria pensionada. En fin, espero que no os haya quedado muchas dudas. Entonces, yo estoy trabajando este tema, y con esto ya me voy a marcar un farolillo. Quiero, porque además de la memoria pura y dura hecha por unos jefes de ellos, libros donde especifiquen con detalle sus actividades en campaña, no lo hay. Entonces, ya como 2 minutos finales, quiero traer aquí unos libros que eran todos los que hablan de la participación de marroquíes en la guerra marroquí en general, ya no solamente tiradores. Hay un libro de una tal Madariaga, Los moros de trabajo franco. Hay otro de un tal Mesa, los marroquíes. Hay otro coronel, lo
lo traiga. Bueno, a la conclusión que yo quiero llegar es que el tema de la participación de los marroquíes o de los indígenas en general en la Guerra Civil Española parece que se han puesto todos de acuerdo, todos los historiadores más importantes se han puesto de acuerdo en decir que lo que dice uno es mentira y que lo que dice el otro también. No se ponen de acuerdo. Unos por unas cosas y otros por otras. Y alegan de que no hay documentación, que si Franco no quería pagarle las pensiones, que si pito, que si flautas. Entonces, ya como colofón final, estos historiadores que han publicado algún librito y donde dice que no se sabe si fueron 5.000, si fueron 4.000, si fueron 2.000, la verdad sea dicha, unos se basan en los archivos, es que según la documentación que hay allí dice que fueron tantos, pero después el otro dice que fueron cuántos, total que no se ponen de acuerdo. Y yo añado de que la verdad es que no han querido o no han podido tener acceso a la documentación auténtica donde yo, pobre diablillo, creo que voy a ser capaz de dar. Yo opino que, ya saliendo de los tiradores, yo opino que lo más probable es que de marroquíes, de indígenas, yo me gusta la palabra indígena porque lo engloba a todos, de indígenas hubo sobre unos 80.000 participantes. Yo estoy trabajando en ponerle nombre y apellido a los 80.000. ¿En base a qué? En base a documentación inédita, donde estos historiadores no se han molestado, porque son historiadores importantes, o sea, que han tenido acceso al archivo de Ávila Salamanca. Entre ellos Carlos Engel. Con Carlos Engel fallecido he tenido yo muchas charlas sobre este tema. Me facilitó original de él unos listados numéricos, pero no nominales. Yo le voy a poner a los numéricos que él hizo, le voy a poner nombres y apellidos. Y junto con sus memorias oficiales, siguiendo las memorias oficiales, no cuentos chinos de supervivientes ni del viejete, estructurar un poco, añadiéndole los nombres de todos estos participantes. Esto por lo que respecta al grupo de tiradores de INI. Que ahora que he dicho grupo de tiradores de INI, termino. Lo de grupo es como el conglomerado de los 6 tabores, que a imagen y semejanza de los grupos de regulares, que de regulares hubo 5 grupos, los de la UCEMA, los de la Arache y tal y cual, pues como esto había una contradicción ahí, que por un lado les decían batallón de tiradores, por otro lado les decían tabor número 1, tabor número 2, en septiembre del 38 decidieron hacer un grupo donde tras la guerra se reestructuraron y se integraron y tal y cual. Y nada más. Buenas noches y hasta la próxima.